Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Les saludo con la paz y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. En este momento en que vamos a comenzar a compartir una palabra de Dios, deseo que usted junto a su familia esté bajo la gracia y la bendición del Todopoderoso, que en esta tarde esté recibiendo una palabra de fe, de fortaleza a través del Espíritu Santo. Doy gracias al Señor por este día y por poder conectarme y poder estar junto a usted llegando con un mensaje de lo que Dios estableció para este día, para cada uno de nosotros. Ruego al poder maravilloso del Espíritu Santo que en este día nos acompañe, que nos haga meditar en la palabra de Dios. Les saludo en esta tarde y quiero comenzar orando para que la gracia de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Entiendo que es a través del Espíritu Santo que podemos entender y recibir la revelación de Dios para nuestra vida, para poder andar y caminar de acuerdo a su voluntad y conforme a sus propósitos. Le invito a que oremos en esta tarde y que usted disponga su corazón para recibir una palabra, para estar abierto a lo que Dios quiere con su vida. Señor Dios Todopoderoso, Padre de amor y misericordia, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Gracias por este día, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias por estar junto a cada uno de nosotros, por darnos la vida, la salud y por en este día, Señor, tener misericordia de cada uno de nosotros. Te ruego, te clamo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que nos ministre a través de tu Espíritu Santo y que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones para poder entender, Señor, tus propósitos en este tiempo que nos han alcanzado, Señor, tus promesas, de las cuales tú hablaste, Señor, a través de la boca de tus siervos, los profetas. Clamo para que el poder del Espíritu Santo se manifieste y en el nombre de Jesús reprendo todo poder de las tinieblas, toda influencia de las tinieblas que se mueve en los aires, todo poder, Señor, que se mueve en la mente y el corazón de las personas, Señor, que están siendo influenciadas a través de espíritus, Señor, a través, Señor, de las fuerzas espirituales de maldad. Rompe las cadenas, rompe ataduras, porque para esto apareciste, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Porque tú, Señor, eres todopoderoso y eres el gran yo soy, el único Dios verdadero, poderoso y suficiente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Doy gracias al Señor por estar nuevamente con usted y quiero que podamos mirar unos versículos de la palabra de Dios para que la palabra pueda iluminarnos, para que nos pueda guiar. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ella es la que nos corrige, nos enseña, la que nos guía por la senda que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, mediante el ejemplo que nos dejó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y anduvo haciendo maravillas y milagros, porque Dios estaba con él. Por eso quiero que usted en esta tarde reciba una palabra de Dios. Dios quiere bendecirle, Dios quiere ayudarle, Dios quiere que usted llegue a la meta, llegue con el propósito establecido, porque cada uno de nosotros hemos sido creados con un propósito. Y hay una marca, hay algo, una señal en nosotros de que pertenecemos a Dios, de que Dios nos escogió y que hay un propósito marcado y escrito para cada uno de nosotros. Muchos le llaman destino, pero otros que conocemos la palabra de Dios le llamamos propósitos. Y ese propósito es lo que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. Quiero que usted me acompañe y quiero que podamos leer unos versículos para comenzar. Esos versículos de la palabra del Señor en la cual Dios nos habla. Y quiero que podamos leer una palabra allí en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, allí
en lo que el apóstol Pablo escribió allí a la iglesia que estaba en Roma, la epístola a los Romanos capítulo 1 y versículo 16. Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, que fue, como hemos dicho anteriormente, era un fariseo, era alguien que era irreprendible o irreprensible en cuanto a la ley, porque él guardaba toda la ley, era tal vez un fanático de los fariseos, él podía captarse de muchas cosas, pero cuando conoce a Cristo, que le sale el encuentro allí en el camino a Damasco, allí hay un cambio de vida. Y esto es lo que produce o tiene o debiera producir un cambio con el Señor, un cambio de vida. Un encuentro con el Señor tiene que producir o debería producir un cambio de vida y conocer el propósito de Dios con nosotros. Y dice el apóstol Pablo escribiendo allí a los hermanos que estaban en Roma, les habla después de haber conocido a Jesús, después de haber tenido un encuentro con Jesús, después de haber pasado de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los grandes apóstoles, un hombre de Dios, un hombre que plantaba iglesia donde él iba y establecía el Evangelio de Dios. Por eso él les escribía en el capítulo 1, versículo 16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo que el apóstol Pablo pudo escribir allí a la iglesia que estaba en Roma. Uno de los puntos que leemos aquí es que él no se avergonzaba del Evangelio. Él lo podía decir, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio significa buenas nuevas. Y en las buenas nuevas conocemos lo que es el poder de Dios. Dios es poderoso. Él tiene todo el poder. El creador del cielo y de la tierra, creador de todo el universo, el que sustenta todo con el poder de la palabra, el que nos ha llamado para ser sus hijos, para poder ser sus siervos, para predicar la palabra, para anunciar la verdad de Jesucristo, el Todopoderoso, el gran yo soy. Él es poder. Él nos ha dado poder también a los que hemos creído en Él. Y el Evangelio significa poder. No se puede predicar un evangelio sin poder. No existe un evangelio sin poder. Salvo aquellos que solamente tal vez predican por, como lo dice Pablo, predican por contienda, predican por querer resaltar o sobresalir, por orgullo, por soberbia. Pero el evangelio, el verdadero evangelio, se traduce en poder. El verdadero evangelio transmite poder, el verdadero evangelio es poder. Por eso cuando alguien predica la palabra de Dios, hay poder detrás de la palabra. La palabra tiene poder creativo, la palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para convertir. La palabra tiene poder para sustentar el universo a través de la presencia de Dios que está sobre todo el universo y se manifiesta. La palabra tiene el poder soberano de Dios. Tiene el Evangelio tiene la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios manifestada a nosotros a través de Jesucristo. Y cuando uno predica el Evangelio, el poder se tiene que manifestar. No hay Evangelio sin poder. No existe el Evangelio sin poder. No existen las buenas nuevas de Jesucristo sin poder. Porque en todo lugar donde se predica la palabra de Jesucristo, el verdadero Evangelio de la fe, Dios se manifiesta por fe, a través de la fe, y para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por eso cuando uno predica el Evangelio, algo sucede. El Evangelio es algo que llega a nuestras vidas y tiene que provocar algo. El Evangelio
provoca algo en nosotros, el Evangelio produce algo en nosotros. Y cuando el Evangelio es predicado, el poder de Dios se manifiesta en el cielo, porque hay algo que atrae la presencia de Dios. La misma palabra de Dios conlleva poder, ese poder natural, soberano, perfecto, el cual muchas veces nos cuesta entender, pero sobre cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo está el poder de Dios. Pablo lo define de otras maneras. Pablo lo define que es un peso de gloria que llevamos, que cargamos, que donde vamos nosotros vamos llevando un peso de gloria. Ese peso de gloria es la presencia, es la gracia, es el poder del Evangelio, que donde uno se para a predicar algo tiene que suceder. Hay muchos que rechazan el Evangelio, pero los que abrazan el Evangelio reciben el poder y manifiestan el poder de Dios en todo lugar donde hay un predicador de la palabra de Dios, hay conocimiento de Dios, hay presencia de Dios y hay poder de Dios. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra anunciando el Evangelio de la paz, porque el Evangelio transmite paz, el Evangelio transmite y es poder, el Evangelio transmite sabiduría, el Evangelio transmite temor, presencia de Dios. El Evangelio está cargado de la gracia de Dios. El Evangelio está cargado de la presencia de Dios. Por eso cuando Jesucristo anunciaba el Evangelio de la paz, sucedían cosas maravillosas, los milagros ocurrían, las personas eran transformadas, la gente anhelaba y deseaba estar con Jesús, porque veían algo que nunca habían visto, experimentaban cosas que nunca habían experimentado, que de la boca de una persona fluía poder, el toque de una persona fluía poder, sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, los ciegos recibían la vista, los más necesitados recibían el Evangelio de la paz y que los fortalecía, los muertos resucitaban. Todo esto a través del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien Dios estableció y constituyó como Salvador, el único Salvador para todo aquel que en Él crea y para que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso cuando Pablo se refiere, él dice, porque no me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Muchas veces fue encarcelado y en alguna de sus epístolas él puede decir, porque no me avergüenzo de las cadenas que llevo por causa del Evangelio. Porque él sabía a quién estaba sirviendo, él sabía a quién lo había llamado, él sabía a quién estaba representando. Él era embajador, dice embajador, aunque estoy en cadenas o con cadenas, pero soy embajador del reino de Dios. Cuando uno acepta el Evangelio, cuando uno vive el Evangelio, es embajador del reino de Dios. Un reino que está por sobre todo el reino natural que se mueve en el ámbito natural que conocemos. Sabemos que hay fuerzas espirituales que están trabajando en contra de la humanidad. Como en este tiempo que estamos viviendo, todo este tiempo que estamos pasando, todo esto que está atravesando el mundo, son las tinieblas que se han levantado para subyugar al hombre, para destruir al hombre, para destruir la humanidad. Pero Dios tiene poder y esto que ha sido lanzado contra el mundo no podrá contra la iglesia, no podrá frenar el Evangelio, no podrá frenar a los hijos de Dios, no podrá frenar el poder y la potencia de Dios, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz es lo que ilumina todo y las tinieblas no prevalecieron, no van a prevalecer. Jesucristo lo dijo y lo estableció y lo que Jesucristo dijo se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se podrán levantar las tinieblas, se podrán levantar los hombres malvados y perversos que quieren destruir la tierra, que quieren destruir la humanidad, que quieren destruir al hombre, pero no podrán, jamás podrán vencer el Evangelio, jamás podrán destruir el Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo. Jesucristo es Rey, es eterno, es para siempre eterno, soberano y perfecto. No podrán las fuerzas del infierno
aunque se levanten con poder, aunque se levanten con mentira, aunque se levanten para destruir la tierra, no podrán, porque el Evangelio es poder de Dios y los que hemos creído en Jesucristo no nos avergonzamos del Evangelio del Señor, el Evangelio que tiene poder. Por eso Pablo podía decir con todo su corazón, con toda convicción, porque él experimentó el Evangelio, lo experimentó en todas las formas posibles, lo experimentó en muchas maneras y de muchas formas. Él pudo establecer victoria sobre la muerte, aún sobre los principados que se levantaban contra él, aún contra los enemigos, y pudo establecer esa palabra de poder y autoridad cuando él dijo que cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, somos más que vencedores y nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni pestilencia, ni desnudez, ni persecución, ni ángel, ni principado, ninguna cosa creada en esta tierra, ninguna cosa creada en el universo nos puede apartar del amor de Dios. Ninguna cosa creada en el universo nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada en el universo puede destruir el Evangelio de Dios. Así que esta tarde te estoy diciendo, amado hermano, amigo querido, que si tú crees en el Evangelio es poder de Dios para destruir las fuerzas de maldad. Y estos hombres malvados y perversos que se han levantado en este tiempo para destruir la humanidad, para tratar de quitar la libertad a los hombres, en el nombre de Jesús ya están siendo destruidos, van a ser destruidos, porque todos aquellos que quieren detener con injusticia el Evangelio de Dios tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y Dios, aleluya, Dios tiene poder y Dios va a pedir cuenta, y ninguno podrá ponerse en pie delante del Señor, menos aún aquellos hombres malvados y perversos que quieren detener con injusticia el Evangelio de la paz. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios. El Evangelio es justicia de Dios. Dios hace justicia al agraviado. Dios hace justicia a los inocentes que son agraviados, a los necesitados. Dios hace justicia a todo aquel que cree en Él, que clama por justicia, que pide ayuda al Señor. Dios siempre se va a manifestar. El Evangelio es justicia. En el Evangelio encontramos la justicia de Dios. La justicia de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean libres, que vivan en libertad, que tengan libertad. ¿Usted cree que Dios va a permitir que esos hombres malvados y perversos quieran destruir o intenten al menos destruir la iglesia del Señor? Nunca pudieron, nunca van a poder, jamás lo van a poder. Y que el mismo diablo lo sepa y los hombres malvados y perversos lo sepan, no podrán destruir la iglesia del Señor, porque se están levantando contra el Señor, y el Señor tiene poder y autoridad. Él es Señor, es Rey, Él gobierna en el universo. Y todos aquellos que se levantan con injusticia delante de Dios caerán, porque con Dios no se puede. No pudieron los dioses falsos, no pudieron las naciones que se levantaron contra Israel, no pudieron destruir a Jesucristo, ni aun Satanás con todo su ejército de demonios y el mismo infierno que se levantó contra Jesucristo lo pudo destruir. Ni siquiera pudieron destruir a Pablo. Satanás no pudo destruir a Pablo. Pablo venció, le cortaron la cabeza,
pero él hasta el último momento fue fiel a Jesucristo y llegó a la meta siendo fiel a Jesucristo, no negándolo. Eso es victoria sobre la muerte, eso es victoria sobre Satanás, eso es victoria sobre el pecado, eso es victoria sobre el mundo. Eso es el poder del Evangelio de Dios. Por eso dicen en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Hay una justicia de Dios que se revela desde el cielo, se revela por fe y para fe. Esa justicia que hemos recibido por causa de Jesucristo, el justo que murió por los injustos, el justo que murió por los pecadores. Nosotros que éramos pecadores pasamos a ser justos en Jesucristo. Y eso es lo más maravilloso que hemos podido entender y recibir. La revelación de Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es el que nos hace justicia. Él es el que va a hacer justicia contra todos los que quieren detener con injusticia el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A través de la fe hemos pasado de ser pecadores a ser justos. En nosotros se manifiesta y se revela la justicia de Dios. Y eso es gracias al Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. De ese Evangelio del cual no debemos avergonzarnos, sino que debemos predicarlo y anunciarlo con fe y con autoridad, porque no hay mayor autoridad en el universo que la palabra de Dios, que el poder de Jesucristo, que el nombre de Jesucristo. Y aún en la tierra misma, el Evangelio de Dios es autoridad por sobre toda ley que hay en la tierra, la ley del Señor, la cual es perfecta y permanece para siempre y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, es perfecta y es más poderosa que cualquier otra ley que se levante en la tierra. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quieren detener la verdad con injusticia, quieren detener la verdad con impiedad. Pero en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo proclamo que la justicia de Dios y la ira de Dios se va a levantar y se va a manifestar contra esos hombres malvados y perversos que quieren detener el Evangelio de Dios. La ira de Dios caerá sobre ustedes si no se arrepienten y dejan de hacer lo que están haciendo contra la iglesia del Señor, contra el Evangelio del Señor. Y les tengo una noticia. Ustedes se están levantando contra la niña de los ojos de Dios. El Evangelio nos revela la verdad de Dios y el Evangelio nos dice que nosotros los que hemos creído en Jesucristo somos especial tesoro, somos pueblo de Dios, somos nación santa, somos real sacerdote, somos el pueblo más glorioso que hay en la tierra, porque tenemos el poder y la manifestación de Dios y el sello de Dios a través del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así que, estimados amigos y hermanos, yo te animo en esta tarde que puedas entregarle tu corazón al Señor y vas a tener al Todopoderoso de tu lado, de tu parte, para defenderte, para hacerte justicia, para guardarte, para cuidarte de toda la maldad, de toda la injusticia y de toda la perversidad de los hombres necios, malvados, satánicos, diabólicos que se levantan en la tierra, pero no podrán contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde yo proclamo libertad. Dejen ir a la iglesia del Señor a congregarse. Dejen de prohibir a la iglesia de congregarse, porque la iglesia tiene poder y el mundo está sustentado por el poder que tiene la iglesia en la tierra. El mundo existe porque la iglesia está en la tierra. Si la iglesia fuera quitada de la tierra, el mundo entraría en catástrofe, el mundo sería destruido.
Así que deben dejar libre a la iglesia, porque la iglesia es lo que manifiesta la justicia en esta tierra. La iglesia es lo que manifiesta poder en esta tierra. La iglesia es lo que manifiesta amor, paz, libertad, cosa que ustedes, hombres malvados y perversos, quieren quitar y quieren dominar, pero no podrán, no podrán, no podrán, porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Así que, iglesia, levántate en el poder de Dios. Predica la palabra, sal a predicar la palabra. No nos van a coartar la libertad, no nos van a coartar el derecho de libertad que tenemos, porque Jesucristo nos hizo libre y vamos a predicar la verdad, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese y moleste a quien le moleste. Vamos a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones, porque se va a levantar la iglesia y no la vas a poder detener. Diablo, Satanás, no vas a poder detener la iglesia, porque Jesucristo ya te venció, te quitó el poder y la autoridad. En la cruz del Calvario te avergonzó públicamente y le dio poder a la iglesia. Hombres que hemos conocido a Jesucristo, tenemos el Evangelio en nuestro corazón y nada podrá detener a la iglesia del Señor. Por eso, hermano, levántate en el nombre de Jesucristo. Despiértate de los muertos, tú que duermes. Despiértate, levántate, predica, anuncia el Evangelio a como dé lugar. Nadie cierre tu boca, porque estamos para predicar la palabra verdadera que trae libertad. Porque no me avergüenzo del poder de Dios, del Evangelio, porque es poder de Dios, lo dijo Pablo. Y la iglesia debiera tomar estas palabras y no avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios. Es más poderosa que cualquier gobierno, es más poderosa que cualquier tirano, es más poderosa que cualquier poder que pueda haber en la tierra. En esta tarde estoy diciéndote que Jesucristo vendrá pronto y con Él vendrá la justicia y con Él vendrá la paz. Pero mientras la iglesia está en la tierra, la paz, la justicia de Dios se revela a todo aquel que en Él cree. Porque con justicia, Dios se va a manifestar. Él es el Dios de justicia y va a romper toda injusticia que quieren detener el Evangelio de Jesucristo. La iglesia fue llamada para vivir en libertad, para predicar la palabra en tiempo de guerra, en tiempo de muerte, en tiempo de enfermedad, en tiempo de escasez, en tiempo de dificultad, en tiempo de crisis. Para eso fue establecida la iglesia en la tierra, para predicar la palabra de Dios. No importa el tiempo que estamos viviendo, no importa que haya muerte a nuestro alrededor, no importa, porque Jesucristo dijo que iba a guardar a la iglesia, que iba a guardar a los escogidos, que iba a guardar a los que creen en Él. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda, pero a ti no te tocará, porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel y Dios cumple. Por eso quiero decirte, quiero anunciarte en esta tarde, no te avergüences del poder del Evangelio, porque es poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Por eso dice que la ira de Dios se va a manifestar contra toda impiedad e injusticia que detienen con injusticia la verdad. Quieren detener la verdad. No quieren que prediquemos la verdad. No quieren que nos congreguemos. Pero la iglesia va a vencer. La iglesia va a vencer. La iglesia va a vencer. Aunque quieran detenernos, como hizo Faraón contra el pueblo de Israel, que los quería tener esclavizados, pero Dios levantó un libertador llamado Moisés y los avergonzó a los egipcios, les quitó el poder y la autoridad y sacó al pueblo en libertad. Así también Dios nos ha levantado a un poderoso libertador llamado Jesucristo de Nazaret, el cual nos libra de la maldad del hombre, el cual nos libra de la maldad de Satanás, el cual nos libra de la ira de Satanás. Nos va a libertar
porque Él vino para traer libertad a todo aquel que en Él cree. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos anunciando el reino de Dios en la tierra. Para esto fuimos llamados, para esto fuimos escogidos. Si tú no has conocido, si tú no sabes o no entiendes cuál es el propósito por el cual Dios te llamó, mi querido hermano, yo te estoy diciendo en esta tarde que Dios te llamó con un propósito. Id y predicad el evangelio a toda criatura en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anunciándoles el evangelio de la paz, enseñándole todas las cosas que nos enseñó el Señor Jesús y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay señales que están sobre nosotros, hay señales que nos están ayudando a predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y ese poder se manifiesta, ese poder se glorifica, ese poder se va a manifestar en toda la tierra, porque el Evangelio de Dios no podrá ser detenido por ninguna persona, por ningún gobierno, por ningún hombre, por ningún poder, por ninguna fuerza que se levante en la tierra podrá ser detenido el Evangelio. Hay países donde no permiten predicar el Evangelio, pero el Evangelio se está predicando igual, porque Dios ha dicho que el Evangelio se va a predicar en todas las naciones, en todas las naciones. Y cuando dice toda, es toda. Aunque haya naciones que hay hombres malvados y perversos que no permiten predicar el Evangelio, aún en sus propias narices y delante de sus propios ojos, se les va a predicar el Evangelio, porque Dios lo ha dicho y Dios lo hará, y nadie podrá detener la mano de Dios, ni el poder de Dios, ni la palabra de Dios. La palabra de Dios correrá como río, la palabra de Dios llegará a todo rincón del universo. Escrito está, lo que está escrito sucederá, y lo que está escrito así será. Por eso doy gracias al Señor, porque Él es fiel y verdadero. Y dice una palabra que quiero compartir para ir terminando. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, dice allí capítulo 1, versículo 14, hablando de Juan cuando fue encarcelado, porque hay que predicar el Evangelio, hay que predicarlo, le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. La iglesia va a volver a reunirse, la iglesia va a volver a manifestar el poder de Dios, como lo está manifestando en las redes, en todo lugar. No van a poder detener el Evangelio. Y dice, después de que Juan fue encarcelado, ¿y sabe por qué Juan fue encarcelado? Por predicar la verdad, por denunciar a los que gobernaban, que estaban haciendo cosas que no le agradaba a Dios. Hay que levantarse como Juan el Bautista, decirles a esos gobernantes que están haciendo lo incorrecto, que están haciendo lo que a Dios no le agrada. Hay que anunciarles la verdad de Jesucristo. Por eso fue encarcelado Juan, porque anunció la verdad, denunció lo que estaba haciendo el rey. Pero vino Jesús después de que Juan fue encarcelado a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Tal vez se le van a levantar muchos contra los que predican el Evangelio. Tal vez se van a levantar muchos para hacerte callar la boca. Tal vez se van a levantar muchos en contra de tu vida. Tal vez muchos Juanes van a ser encarcelados. Pero cuando un Juan es encarcelado, allí se levanta Jesucristo, anunciando una verdad que no puede ser detenida. Por eso, después de que fue encarcelado Juan, vino Jesucristo anunciando y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, allí comenzó la gracia y la gloria de Dios manifestándose, porque el Evangelio es poder de Dios. Y si tú has creído en el Evangelio hay poder, en el Evangelio hay poder, en el Evangelio hay poder. Bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, quien vive para siempre y quien tiene el poder y la autoridad para bendecir, para hacer justicia a los agraviados y para dar a conocer el reino de Dios en la tierra. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad, Dios tiene la gracia para nuestras vidas. En Jesucristo somos más que vencedores. Vamos, iglesia, levántate en el nombre de Jesucristo. Nadie va a detener tu caminar, nadie va a detener tu marcha hacia la presencia misma de Dios. Nadie va a detener tu marcha hasta llegar a la presencia de Dios. Vamos, iglesia, que no calles tu boca. No cierres tu boca, no calles las buenas noticias. Vamos, iglesia, levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate y predica la verdad. Anuncia la verdad de Jesucristo. Anuncia que el reino de Dios se ha establecido en la tierra, que Jesucristo viene pronto, que los que creen en Jesucristo no serán avergonzados, que Cristo venció en la cruz del Calvario, y a ese Cristo crucificado del cual predicaba Pablo y del cual no se avergonzaba, nos ha dado poder y autoridad para anunciar la verdad, para decirle a todos los hombres: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos de todas vuestras maldades, arrepentíos de todo lo que estáis haciendo, arrepentíos de todo lo que estáis maquinando contra la iglesia. Arrepentíos todos vosotros los que están contra la iglesia, porque la justicia de Dios se va a manifestar en ira contra vosotros, contra vuestras vidas. Están advertidos, no pueden escapar de la ira de Dios si no se arrepienten, y la gracia de Dios se va a manifestar. Viene un avivamiento, no lo van a poder detener, no van a detener a la iglesia, no van a cerrar la boca a la iglesia, no van a cerrar a la iglesia se va a levantar, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Jesucristo es nuestro Señor, Él va delante de nosotros, abriendo camino, abriendo senda y trayendo vida contra todo espíritu de muerte, que quieren tener sometida a la iglesia, que quieren tener sometida a la humanidad, pero no podrán, porque la iglesia se va a levantar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta tarde quiero orar, quiero bendecir a todos los hermanos en Cristo, quiero bendecir a todos los amigos, quiero bendecir a la amada iglesia del Señor. Quiero bendecir a los hombres y mujeres de Dios, los que no se someten a los poderes del infierno, los que no se someten a los poderes de las mentiras, los que no se someten a los poderes de la muerte, los que aún están dispuestos a ir a la misma muerte por causa de Jesucristo, porque va a llegar el tiempo,
Sí, la persecución ya comenzó, la persecución se va a manifestar contra la iglesia, pero esto no va a poder detener a la iglesia del Señor. Cuanto más persecución haya, más gloria de Dios se va a manifestar, más presencia de Dios se va a manifestar, más hombres y mujeres de Dios se van a levantar, más hombres y mujeres se van a convertir, porque está escrito, y yo le creo a mi Dios, yo le creo a mi Señor, y yo sé que Él lo va a hacer. Por eso, amada iglesia, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anuncia la verdad de Jesucristo, predica la palabra. Nadie va a poder detener la marcha del Evangelio. Lo han querido detener por muchos años, pero no han podido y no podrán. Por eso doy gloria a Jesucristo, doy gloria al Señor y quiero orar en esta tarde. Quiero hacerlo en el nombre de Jesucristo. Quiero bendecir a Jesucristo nuestro Señor. Si tú quieres orar, yo te invito a orar. Si estás enfermo, yo te hago un desafío a ti que me estás mirando. Si tienes un dolor, una enfermedad, pon tu fe en Jesucristo, pon tu mano sobre tu enfermedad y mientras esté orando, recibe la sanidad, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios y no hay frontera, no hay distancia, no hay nada que detenga el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio. Oramos. Quiero orar por tu vida. Y si quieres entregar tu corazón al Señor, puedes hablar con Él y decirle al Señor: Jesús, yo te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador, para seguirte, para servirte. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdona todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis iniquidades. Renuncio a todo lo malvado, a todas las tinieblas, y me declaro bendecido. Y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero orar por ti. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Te doy gracias por esta tarde. Gracias por este momento maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Te pido que en este momento manifieste tu poder de sanidad sobre todos los que están enfermos. Yo desato el poder de la sanidad. Por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados, dice tu palabra. Y yo lo creo. En Jesús hay sanidad. En Jesús hay libertad. Liberta a los cautivos. Liberta a todos aquellos que están cautivos a través de las drogas, de los vicios, del pecado. Cautivos en su mente, en su corazón. Cautivos por dolores. Cautivos por palabras, por maldiciones. Sean libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oro por Argentina. Oro por Argentina en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Diablo, en el nombre de Jesús, suelta a la Argentina. Suelta a la Argentina. En el nombre de Jesucristo. Quita tus garras sucias e inmundas de mi Argentina. De la nación argentina. Porque Argentina no te pertenece. Y en el nombre de Jesús, oro contra todas aquellas personas, aquellos hombres, aquellos poderes que quieren detener el Evangelio, que quieren detener el poder de la iglesia. En el nombre de Jesús, dejen libre a la iglesia, dejen libre a los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, reclamamos nuestra libertad para congregarnos. Reclamamos nuestra libertad para congregarnos y darle gloria y darle honra y adorar y alabar a nuestro Dios. Y lo queremos con todo lo que hemos tenido siempre, con toda la libertad para alabarle, para glorificarle, para congregarnos, para dar testimonios, para orar por los enfermos, para libertar a los cautivos, para anunciar el Evangelio de la paz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por Entre Ríos,
Y reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de mentira que quieren traer temor y miedo y muerte a la provincia de Entre Ríos. Reprendo todo espíritu de maldad, de muerte, en el nombre de Jesús sobre Paraná. Y desato el espíritu de vida. Y estoy predicando tu palabra, Señor. Y estoy anunciando tu palabra y tu verdad. Y en ese nombre maravilloso y bendito que nos has dado como poder y autoridad, Jesucristo nuestro Señor, yo te pido que soples vientos de libertad sobre Argentina, sobre Entre Ríos, sobre Paraná y sobre la iglesia. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, proclamamos la libertad para anunciar el Evangelio. No vamos a callar, no vamos a cerrar nuestra boca y vamos a congregarnos. Queremos todos nuestros derechos y en el nombre de Jesús lo proclamo, porque Jesucristo vino para darnos libertad, no para estar sometido a las fuerzas de este mundo, porque Jesucristo ya la venció. Y la iglesia va camino al cielo. La iglesia va camino al cielo. La iglesia va caminando y no va a poder detener nada, ninguna injusticia. Y oro, Señor, para que lo que está escrito en tu palabra se manifieste pronto. Como tú lo dices en tu palabra, como lo dijo el apóstol Pablo, que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia que quieren con injusticia e impiedad detener la justicia de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Ora, hermano, porque la iglesia no va a ser detenida, no va a parar de predicar, no va a parar de anunciar el poder de Jesucristo. Y este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo del avivamiento. Nadie va a detener el poder de Dios. Y lo que está escrito se va a cumplir. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey, Él pelea por nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te proteja. Te saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Como pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva, te invito a participar nuevamente el día miércoles a partir de las 20 horas. Dios te bendiga y estamos orando por ti. Amén y amén.